Buen día para todos mis hermanos y los que escuchan este programa. ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Gran pregunta de orden teológico, filosófico y existencial que amerita todo un descubrimiento para su respuesta. Porque hablar y decir cosas de sí mismo es fácil cuando de quedar bien ante los demás se trata. Pero hablar o dar testimonio verdadero de sí mismo requiere que la persona esté ubicada en la verdad. Con frecuencia hablamos de muchos temas, asuntos y negocios, pero poco hablamos de nosotros mismos, y quizás sea porque somos reservados en esa área de nuestra vida o porque pocos sabemos quiénes somos en realidad. Y así, alejados de nuestro ser auténtico, es probable que lo que digamos de nosotros mismos esté lejos de la verdad o de la realidad. Y es que identificar quiénes somos es una tarea dispendiosa, máxime si la constante en nuestro entorno social es vivir con crisis de identidad. Personas que no saben quiénes son ellos y se esfuerzan en aparentar por encima de sus posibilidades y que se comportan acorde a lo que otros dicen que son. Y así, alejados de su ser auténtico y del programa de Dios para ellos, experimentan una gran frustración e insatisfacción. En esas condiciones podemos hablar de tres maneras de mostrarse ante los demás. La primera, la persona que queremos que vean de nosotros, es decir, la imagen que proyectamos, la imagen social que construimos. Segundo, lo que pensamos que somos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Tercero, lo que somos en realidad. Y añado aquí, según lo que Dios como creador proyectó en nosotros. De hecho, esta última forma de dejarse ver es muy escasa. Pero veamos la primera forma de mostrarse, es decir, a aquella persona que quiere proyectar una imagen de ser grande y fuerte en todo momento y en toda situación. Y esto se le convierte en una necesidad para reforzar su autoconcepto en un intento de sentirse alguien, atrayendo personas que admiren y alaben lo que hace. Son de los que forman un sentido falso de su propia identidad basado en el título que alcanza, en el dinero que gana, en las personas influyentes o famosas que conoce. Son de los que se resisten a depender de otros, que viven como si no necesitaran de nadie. Nunca expresan necesidad en ningún área, ni debilidad, ni enfermedad. Es incapaz de aceptar que se equivoca o ha fracasado, pues sería mostrar debilidad. Dentro de este grupo se encuentran los que proyectan una imagen de debilidad también como medio para comprobar en sí mismos que significan algo y que los demás se interesan por ellos, valiéndose de situaciones de enfermedad o de crisis económica. De ahí que solicitan una ayuda comprensiva de muchos y la preocupación amable de otros. Sienten que la vida es muy difícil y por eso brotan por todos sus poros la autocompasión y los sentimientos de víctima. La segunda manera de darse a conocer se refleja en cómo se ve a sí misma la persona. Lo que pensamos de nosotros mismos está afectado por la historia personal, por las experiencias e interpretaciones que uno le ha hecho a los sucesos de su vida. De ahí que al hablar de cómo nos vemos a nosotros mismos, lo hacemos desde diferentes enfoques. Veamos algunos. Por ejemplo, hablamos desde nuestro sentimiento de inferioridad,
aquellos que se creen mejores que los demás y afirman que nada les queda grande. Por eso se ven a sí mismos muy correctos, muy responsables, y en ningún momento admiten reproche de su conducta, porque ellos saben lo que hacen. Dentro de este sentimiento están los que se sienten menos que otros y que, según ellos, siempre se equivocan y jamás hacen nada bien. También hablamos desde nuestros complejos e impotencia, aquellos que se ven como un fracaso en el amor, en los negocios, los que afirman que son violentos cuando se enojan y que no lo pueden controlar, también los que son rencorosos y no lo pueden evitar. Hablamos también desde el sentimiento de soledad. Me siento solo, no tengo amigos, lucho solo en la vida. Y por último, como tercer punto, dejar ver la realidad de lo que somos. Decíamos, según lo que Dios como creador proyectó en nosotros. Esto es una experiencia a vivir que no es común entre los hombres. Pero a esa experiencia somos llamados por el Evangelio. Y para ilustrar esta idea, vamos a leer el texto del Evangelio de Juan en el capítulo 1, desde el versículo 19 al 23. Dice así: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El texto nos deja ver que Juan el Bautista es interrogado por los judíos con las dos grandes preguntas que estamos analizando. ¿Tú quién eres? ¿Y qué dices de ti mismo? En esa carga de expectativas que estos judíos tenían de Juan el Bautista, se le pregunta si era el Cristo o Elías o el profeta, tres grandes personajes dentro de las expectativas judías. El Cristo como aquel rey guerrero que iba a liberar a su pueblo de los poderes imperiales que lo dominaban. Elías como aquel del que habla el profeta Miqueas en el capítulo 4, donde dice el Señor que Él enviaría al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, con un ministerio muy definido, que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y desde luego, cuando Juan el Bautista nació, a su padre se le dio claridad de ese ministerio que iba a tener o iba a desarrollar Juan, un ministerio con el espíritu y el poder de Elías. Sin embargo, Juan el Bautista no se vio de esa manera. También se le pregunta: ¿eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? Pues el profeta del que habla Moisés, como un sucesor de él. Y dice en Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo,
te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis, porque desde luego Dios iba a poner sus palabras en su boca y Él iba a hablar todo lo que Dios le mandara, ¿sí? Y cualquiera que no oyere las palabras que Él hablaba en nombre de Dios, Dios le iba a pedir cuenta. Entonces, de este profeta es que los judíos le preguntan y tienen esas expectativas si él era del que estaba hablando Moisés. Y Juan dice no. Podemos decir alrededor de las expectativas de los judíos que así muchas veces las personas nos ven conforme a las expectativas e intereses que tienen de nosotros, pero no según la realidad de lo que somos. Y es importante observar que Juan no cayó en la tentación de aprovechar la oportunidad para el prestigio, presumiendo ser uno de esos grandes personajes, como otros lo hubieran aprovechado, sino que declaró con franqueza algo que defraudó las expectativas religiosas que muchos tenían de él. Por eso confesó reconociendo: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Y desde luego se requiere mucha humildad para esta confesión. Podríamos decir hasta aquí que este texto nos deja ver una idea o una pauta a seguir que podemos aplicar nosotros para descubrir lo que somos. Y uno puede comenzar reconociendo lo que no es. Y reconociendo lo que no es, puede llegar a descubrir lo que es. Que esa es la idea a continuación en el texto que leíamos de Juan, que después de haber sido interrogado, si era alguno de esos personajes, en el versículo 22 le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Interesante la pregunta. ¿Qué puedes hablar de ti mismo? Y también es muy importante enfatizar que Juan lo que dice de él, lo dice en función de lo que el texto habla, o él descubre que habla de sí mismo. Entonces le dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que clama y que su ministerio es enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces podemos ver que al final Juan declara que él es lo que la palabra de Dios dice que es, y nada distinto a eso. Y eso es lo que hoy día como iglesia estamos enseñando, que nosotros somos lo que Dios dice que somos. No es lo que presumimos ser, no es lo que proyectamos ser, ¿sí? No es lo que otros dicen que somos, sino es lo que nuestro Dios nos va clarificando a través de su palabra. De ahí que el propósito de esta reflexión es que con la ayuda de Dios usted revise cómo se está viendo a sí mismo, qué imagen está proyectando a los demás. ¿Es una imagen que expresa su necesidad de mostrarse grande o fuerte en todo momento? ¿O es una imagen para mostrarse débil, esperando la compasión de otros y contar con una ayuda comprensiva de los demás? También le preguntaré: ¿desde qué territorio habla usted? ¿Desde su sentimiento de inferioridad?
o desde su sentimiento de soledad, o desde su complejo e impotencia. Desde luego hay otros territorios desde los cuales hablamos. Así que hoy lo invito a que descubra cuán afectada está la forma de verse usted mismo por su historia personal, por sus traumas, por sus experiencias y la forma de interpretar todo lo que le ha sucedido. Y reconozca cómo ha sido afectado por todo esto. Y por último, le invito a que, así como las razones de Dios identificaron quién era Juan el Bautista, y él descubrió que el texto bíblico habló de él, asimismo usted y yo descubramos que las razones de Dios nos dan claridad de lo que somos en el programa divino, y que de nosotros, de usted y de mí, también habla el texto bíblico en un plan grandioso de parte de Dios, así como lo descubrió no solo Juan, sino también el Señor Jesús, que llegó a afirmar que en el rollo del libro estaba escrito de él. Él también descubrió lo que era en el propósito de Dios, porque se dio cuenta que el texto hablaba de él, hacía referencia a él. Él asumió muchas palabras de Dios como hablando para su propia vida, las asumió para él. Y en consecuencia, usted, con la claridad de su identidad según Dios, responderá a sus mismos interrogantes de quién es usted, y también responderá a los demás cuando le pregunten ¿qué dices de ti mismo? Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por el recurso de tu palabra, por la claridad que nos aportas, Señor, orientando nuestras vidas y llevándonos a descubrir nuestra verdadera identidad, aquello que somos y que somos según tu plan, según lo que tú has dicho que somos. Y te agradezco todo esto, Señor. Ayúdanos como iglesia a descubrirlo, y ayúdanos también, ayuda a aquellas personas que hoy se están acercando o se están acercando a esta palabra, y que esto sirva, Señor, para orientación en sus vidas. Gracias, te agradezco, oh Dios, todo esto. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.